Hay otros mecanismos especiales de control a corto plazo del flujo sanguíneo, pero que se dan en órganos puntuales, ¿no? En los riñones, por ejemplo, el flujo sanguíneo no se ajusta a estas dos, digamos, al metabolismo celular. En los riñones, el flujo sanguíneo se va a ajustar más que nada a la cantidad de sangre que llega para que sea filtrada la sangre y a la velocidad con la que filtra el riñón la sangre. El riñón es un órgano que purifica, ¿sí? Es como un filtro. Todos los productos que no nos sirven se quedan en el riñón y pasan ¿a dónde? A la orina, ¿no? Y llegan por la sangre, ¿no? La sangre es la que llega hasta el riñón, llevando todos los productos del desecho, urea, creatinina, ácido úrico, e incluso si hemos tomado un exceso de agua, si ahorita te tomas todo ese litro de agua, en media hora, ¿dónde vas a estar? Orinándonos, ¿verdad? Porque es un exceso. Inmediatamente el riñón se encarga de eliminar el exceso de agua. ¿Para qué? Para que el agua que necesitamos sea la cantidad exacta, ¿sí? Si dejo de tomar agua en este momento, no tomo nada de agua, va a ser calor, voy a salir y me voy a poner a trotar y no tomo nada de agua, ¿voy a orinar? No, o voy a orinar poco. Porque el riñón, ¿qué va a hacer? Va a retener todo el agua posible para que no nos deshidratemos y haya la cantidad exacta. Entonces el riñón tiene sus propios mecanismos, ¿no? Para controlar la cantidad de sangre que le llega. Estos mecanismos del riñón están directamente relacionados con la función también del riñón, pero no por el metabolismo del riñón, sino para cumplir con su función de purificar la sangre, filtrar la sangre, de eliminar todas las sustancias de desecho, las que no nos sirven, por ejemplo la urea, el ácido úrico, la creatinina, ¿no? Y de retener todo lo que nos sirve. O dentro de lo que nos sirve también eliminar el exceso y solamente quedarse con la cantidad de elementos que son necesarios en ese momento. Sí, el cerebro también tiene la capacidad de regular el flujo de acuerdo a sus propias necesidades, en especial de evitar la llegada de sustancias tóxicas. ¿Sí? Se protege mucho el cerebro de sustancias tóxicas. Por ejemplo, el aumento de dióxido de carbono o de hidrógeno que podrían matar a la célula cerebral es un estímulo para que aumente el flujo sanguíneo. Se pierde rápidamente la sangre, ese dióxido de carbono, esos hidrógenos que podrían causar un daño al cerebro. O si hay otras sustancias también que podrían estar poniendo en riesgo la célula cerebral. Y la piel, ¿verdad? La piel tiene un mecanismo de control del flujo que está relacionada con la temperatura. ¿Sí? Si aumenta la temperatura corporal, que va igual con el medio ambiente, digamos, o cuando hacemos actividad física. Si aumenta la temperatura dentro de nuestro organismo, ¿qué va a pasar con el flujo sanguíneo? Va a haber una vasodilatación, una mayor cantidad de sangre que va a la piel. ¿Para qué? Para que la piel elimine agua y empecemos a sudar, ¿no? Y se mantenga la temperatura interna de nuestro organismo, para controlar la temperatura. Si está haciendo frío, ¿qué va a ocurrir con los vasos de la piel? Inmediatamente se contraen, evitan perder calor, no perder
tenemos calor, mantenemos el calor. En cambio, cuando hace calor, liberamos el calor a través de los poros con el agua que vamos perdiendo. ¿Ven? Esos son mecanismos propios, ¿no? de cada órgano, digamos, o de cada tejido. Además, hay también otras sustancias que son capaces de controlar el flujo sanguíneo, que ya no tiene que ver tanto con el metabolismo de los tejidos, con la función de la célula, sino tiene que ver con mecanismos de integridad del árbol arterial. Fíjense, tenemos una sustancia que es el óxido nítrico. En determinadas ocasiones los vasos necesitan dilatarse y las células endoteliales, las células del endotelio, el endotelio sano, liberan este óxido nítrico. ¿Y cuál es la función del óxido nítrico? Producir vasodilatación. El óxido nítrico es vasodilatador. La endotelina, en cambio, es una sustancia vasoconstrictora, pero que también es producida por las células del endotelio, pero ya no del endotelio sano, sino del endotelio dañado. Ustedes saben que la capa más interna, digamos, de los vasos es el endotelio. El endotelio está en contacto con ¿quién? Con la sangre, ¿no es verdad? Ahora, ¿qué ocurre si un vaso, cualquier vaso, una arteria, una vena, se corta, se traumatiza, se daña el endotelio? ¿Sí? ¿Y qué va a ocurrir si hay un corte? Va a haber fuga de sangre, ¿no es verdad? Hemorragia. El endotelio produce esta endotelina. ¿Para qué? Para que el vaso se contraiga al máximo. Cuanto más se contrae el vaso, menos sangre se va a perder, ¿no es verdad? Es un mecanismo hemostático, ¿recuerdan? Cuando hemos visto los mecanismos de hemostasia, cuando hemos hablado de la coagulación de la sangre, ¿recuerdan? ¿Cuáles son los mecanismos hemostáticos? Uno es este, la vasoconstricción, ocasionada por la endotelina, ¿no? ¿Sí? Otro es el tapón plaquetario. ¿Vieron los exámenes de los con razón les ha ido mal el examen? No se acuerdan. Y otro es la coagulación, la formación del coágulo, ¿no? Primero es este mecanismo, vasoconstricción. Fíjense, ¿cuándo entonces tenemos una vasoconstricción? Cuando hay daño. ¿Y quién produce esa vasoconstricción? Esta sustancia, la endotelina, ¿sí? Que se libera por el endotelio dañado. Bien. Aquí podemos observar en este gráfico la formación del óxido nítrico, ¿no? A partir de un aminoácido que es la quinina junto con el oxígeno va a reaccionar y va a formar una sustancia que es el óxido nítrico. Para eso todas las células endoteliales tienen una enzima, la óxido nítrico sintetasa, de aquí que actúa para acelerar esta reacción y formar óxido nítrico que es vasodilatador. Finalmente está la regulación a largo plazo, ¿no? Ya les hablé hace un momento. ¿Cómo se regula a largo plazo? Hay dos también situaciones que van a ayudar a regular a largo plazo el flujo sanguíneo. Una es el aumento de la vascularización o la disminución también de la vascularización. Ya les decía, si aumenta la masa de un tejido,
tejido muscular es un ejemplo. Si aumenta la masa del tejido muscular, va a aumentar la vascularización. Se van a hacer vasos, mayor número de vasos más, de mayor calibre, además, ¿no? Aumentar el calibre, el tamaño, el número de los vasos. Por el otro extremo, si se entra en inactividad total, ¿qué va a pasar con los músculos? Se van a atrofiar. Entonces no necesitan tanto flujo sanguíneo y va a haber una disminución del número y del tamaño y del calibre de los vasos sanguíneos. Entonces, aquí va a haber un proceso de angiogénesis, ¿sí? Luego está también, ¿no?, en otra situación, la función del oxígeno. El oxígeno también tiene que ver con el flujo, la regulación a largo plazo. Pero aquí el oxígeno tiene otro papel diferente al de la regulación a corto plazo. Vean que, ¿qué ocurre, por ejemplo, los animales, incluidos los humanos, que somos también del grupo de los animales, ¿no? Los animales más salvajes solamente somos nosotros. Estamos destruyendo todo lo que encontramos alrededor, pero también somos animales. Que todos los animales que viven digamos en alturas superiores a 3.000 metros, 4.000, 5.000 metros, ¿qué va a ocurrir? Allá la presión parcial del oxígeno es menor, ¿no? Entonces hay, digamos, menos disponibilidad de oxígeno por los tejidos. ¿Han ido a La Paz alguna vez? Sí. Les ha faltado oxígeno, ¿no? ¿Qué es lo que se produce a largo plazo? También esa disminución del oxígeno, de la saturación del oxígeno a largo plazo, lo que va a producir es que aumente la vascularización de los tejidos. Haya mayor cantidad de bacterias, venas, capilares que se dirigen a los tejidos. En especial, hay un aumento de la circulación colateral, ¿sí?, con el afán de poder compensar, ¿no?, la disminución de oxígeno que está en el aire que se respira. Hay otro mecanismo también, el de aumentar el número de glóbulos rojos. De eso también hemos hablado, ¿recuerdan? Que se llama ese mecanismo policitemia, ¿no? Policitemia fisiológica. Aumenta el número de glóbulos rojos. ¿Para qué? Para compensar esta escasez, digamos, de oxígeno que hay en las alturas. Pero otro mecanismo a largo plazo no solamente es aumentar el número de glóbulos rojos, sino también aumentar la vascularización de los vasos que van a los tejidos. Y esto se ha comprobado también en una situación inversa que tiene que ver con los recién nacidos. Una observación que se fue haciendo hace muchos años atrás, y era que cuando un recién nacido prematuro con distrés respiratorio era introducido en una carpa de oxígeno, y ese oxígeno tenía el 100%, ¿no?, el oxígeno en aire, con el 100% de oxígeno en la carpa, el oxígeno en la incubadora, con oxígeno al 100%. Ver, estos niños
prematuros tenían problemas que se recuperaban del distrés respiratorio, en fin, todo el problema se solucionaba, pero eran ciegos, no veían.